pelea a cuchillo en un salón, que yo también creo que está bastante bien, pero bueno, lo que queda son como retazos, y a lo mejor es lo que quiso hacer Hill, de momentos de la historia, como cuando nos dan, ¿no?, los dimes, esos baratos que has traído tú, sino esas como postales que te dan 8 o 10, y ves la cara de Wyatt Earp, de Jesse James, etcétera, y meter como trozos de la película. En cualquier caso, es un western. Siempre tenemos mucha suerte aquí con los westerns, son las películas que dan mayor audiencia, que grande es el cine, y probablemente, no solo en este programa, en todas las televisiones, no se sabe muy bien por qué, pero es un western y en color, y después hablaremos, porque sí hay mucho que hablar, porque está en un momento crucial de la historia del cine y de la historia del western. Así que con todos ustedes, Forajidos de leyenda, que es el título aún intraducible de Lone Riders, jinetes de fondo que corren, que caminan mucho, que se pasan la vida a caballo, de Walter Hill, Forajidos de leyenda de Walter Hill. Bueno, aquí estamos, ya han visto ustedes, les decía yo antes que era lo del cuadro. Yo no sé, supongo que reproducirá fielmente ese cuadro del hogar que tenía Jesse James, pero bueno, en cualquier caso, yo he visto esa imagen muchas veces, el tratar de colocar el cuadro, y cuando le dispararon, que era la de la película de Yo maté a Jesse James, era igual, estaba muy parecido, ¿no? Eso yo creo que debe ser uno de los datos más seguros porque lo han copiado todo el mundo, hasta westerns españoles, de estos de la época aquí, de los Spaghetti Western, que se hicieron 2 o 3 también de Jesse James, y era exactamente la misma idea, que debía ser... Eso es un icono, ya. ¿Dónde estará ese cuadro? Estará en el Museo del Western o algo así, ¿no? En el Smithsonian, ¿no? En el Smithsonian. Claro. Que también puede venir de la balada, ¿no? Pues lo mismo la balada con toda esa historia y a partir de ahí... Vamos a ver una cosa. Tú decías antes, Miguel, como lo de la iconografía y la imagen. ¿Tú no tienes la sensación de que películas como, tú decías, Sin perdón, El jinete pálido, están rodadas como con los mismos filtros? Sí, tienen algo, ¿no? Sí, es como un elemento de saturar el parecido. color, de intentar darle un tono sepia, utilizar el tipo de focales o de teleobjetivos que aplanan en general mucho la imagen. Y sobre todo en los planos muy generales es donde se parecen, son como intercambiables. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya hay una distancia en Sin perdón, que es una película muchísimo más nítida y con muchísimo más oscuridad y muchísimas más noches, porque yo creo que esta es una estética por la que atravesó en un momento inicial sus primeras películas Clint Eastwood, pero que digamos que salió de ella y se ha hecho mucho más clásico que la época en la que arrancó. O sea, las primeras películas de Clint Eastwood tienen todavía algo que ver con esto, como El infierno de cobardes y este tipo de historias. Pero luego él se desmarca muy pronto con esto y lo que hace es un cine, bueno, a mí me parece que ahora es el único clásico vivo que hay por ahí suelto en el cine americano. Pero no sigues notando que aunque no haga western, aunque haga thrillers, sus fotos suelen ser muy oscuras. Muy oscuras, sí, pero eso pasa siempre. Como Alan Pakula. Pakula, yo no sé, eran muy oscuras las fotos. Pero eso yo creo que piden una foto... Hay gente que tiene una visión oscura y que le gustan mucho los contrastes y eso. Yo creo que además es una cosa que lo hace para contrastar en este momento Clint Eastwood con el resto del cine americano, que está muy sobreiluminado, creo yo. Entonces yo creo que él se desmarca... Este tampoco es de los que mete mucha luz, ¿eh? Hill. No, sus películas en general son muy oscuras. Pero esta película no es especialmente, no es de las más oscuras. Esta no es oscura, yo la encuentro más borrosa que oscura. Esta es la estética que decíais, Cimino la utiliza también en Las puertas del cielo, toda la parte del camarote del barco donde empieza ese flashback hacia atrás. Sí, yo creo que es un elemento de baile de los fotografía, emigrantes, ¿no? Y de tipo de lentes, incluso yo supongo que de tipo de procesamiento del revelado que tiene que ver, que es hay un cambio, digamos que las materias con las que estás trabajando, de luz, de película, etcétera, son distintas y que es una cosa que de alguna manera produce una ruptura con el género tradicional. Y en cuanto al uso de la cámara lenta, en este libro le preguntan que sí, naturalmente ha tenido en cuenta el arranque sobre todo de Grupo Salvaje, ¿no? Y él dice que
bueno, que no, que evidentemente usa la cámara lenta Peckinpah, que él también la usa, pero no por los mismos motivos, que él no quiere ralentizar la violencia ni detenerse en la violencia, sino que él lo hace de otra manera para estirar el tiempo. La secuencia del asalto... Hay momentos que son iguales, ¿no? Cuando entran por la cristalera y salen, es muy parecido. Es que ese, como decía Miguel, es un momento tan clásico que incluso aquí Manolo Gutiérrez Aragón, en aquella película, ¿cómo se llamaba la película? Sonámbulos, me parece que es, también entran los grises a través de la ventana, me imagino que un homenaje a lo que es un icono, como decía Miguel, que es la película de Henry King, que antes he puesto... Yo no sé si hay un elemento de que ya que te has gastado el dinero en hacer eso, que se vea. Porque yo creo que hay un momento de retener... Aquí entran y salen. Y alargar el... Claro, la salida es muy bonita. Lo utilizan como... Efecto, eso es bonito, la secuencia... La salida es muy bonita, más que la... Yo la verdad es que debo decir que todavía no he logrado ni un solo uso de la cámara lenta de estos así sistemáticos en ninguna película, ni en Peckinpah, ni en Penn, ni en nadie, que me haya resultado mínimamente convincente, ni cuando han dado explicaciones los directores. Produce una cierta sensación de confusión, porque nunca sabes... el ritmo creo que es muy importante en el interior de una secuencia, y cuando lo distorsionas, a mí que no me desagrada, aunque no sea especialmente fanático de ello, Grupo Salvaje, en el resto de las películas, y en estas incluidas, da la impresión de que lo utiliza un poco por criterio puramente estético y además para prolongar una determinada situación. La secuencia dura 21 minutos, 20-21 minutos aproximadamente. Probablemente se podría haber resuelto antes y de una manera mucho más efectiva de lo que fue una verdadera masacre por un error estratégico de la banda y porque además les estaban esperando, o sea que fue casi una encerrona de arriba abajo, ¿no? Y que se saldó además, pues si no recuerdo mal, con 3 muertos. Claire Miller, un tal Chalwell que iba con ellos y después otro que murió en la persecución. El resto fueron heridos, incluidos los James y los Younger, aunque lograron escapar todos y después detuvieron a los Younger, o sea que no es tan inmediato. Y por ahí hay fotografías en algunos periódicos donde están colocados los cadáveres, es patético y además morboso. Siniestro también sería otro de los vocablos a emplear, porque los colocaron para que los vieran los ciudadanos metidos en los ataúdes, y hay fotografías de ellos por ahí en los tiempos que resulta realmente espectacular. Y la de Kaufman lo sacaba muy claramente. Hay un traveling muy bonito, casi sagrado, en Sin Perdón, cuando pasa y lo ves al tipo... Pero es curioso porque hay otra secuencia, perdón, Juanjo, que a mí en la película sí que me gusta mucho porque yo creo que está muy bien resuelta y que es absolutamente lo contrario, que es el asalto al tren. El asalto al tren que empieza con un plano general y además es muy físico porque ves cómo corren detrás, cómo corren por encima del techo, etcétera. Ahí en cambio no utiliza la cámara lenta en modo alguno y lo resuelve como una forma, vamos a decir, también bastante clásica y con un ritmo... A mí esa secuencia la verdad es que siempre cuando la he vuelto a ver otra vez esta noche, pues a mí me parece que está muy bien resuelta. La de Nicolás Rey había un asalto al tren también, muy parecido. Sí, muy parecido, de color. El asalto era bastante parecido, sobre todo digamos, de estrategia, pero yo creo que también era menos espectacular en el sentido que hay esa cosa que te dan las películas más recientes de que te han puesto la cámara con mayores facilidades o que han utilizado en algún plano un helicóptero, cosas de ese tipo, y esta era como más pegada a tierra. Y con más planos también desde abajo, desde los puntos de vista, digamos, de los caballos. La tendencia era meterte más en la acción que hacerte planear por encima de ella. Pero lo que tú estabas hablando antes, para cerrar, de cuando se fueron con 3 muertos y tal, sí es real, ¿no?, que los James abandonaron a los Youngers, ¿no? Bueno, yo creo, la impresión, tenemos que ir, pero ¿no? que los abandonaron, no, yo creo que en ese momento terminó la banda se divide por razones, yo creo, de impedir la persecución. Yo no he leído por ahí, vamos, concretamente, que hubiera una ruptura, que aquí además de alguna forma la fidelidad se mantiene. La fidelidad, claro, cuando llegan al hospital, ellos no esto, sino sencillamente que probablemente por razones estratégicas de huida, cada uno se fue por un lado y tuvieron mala suerte los Younger y los cogieron, bueno, mala suerte y fueron a parar a la prisión. Mientras que los James lograron escapar e iniciaron esa vida un poco hasta que mataron a Jesse James. Había cuenta que había una recompensa pues muy importante en su época, que eran $10.000 que ofreció el gobernador Crittenden, que era... Venían los chavales a una pasta importante en aquel momento. Los 2 James iban heridos. Creo recordar que en alguna película anterior también se refleja, y en la película yo creo que se ve que le hieren. Sale que los hieren y además que eso que te parece raro que sobrevivan, porque les pegan balazos en la barbilla, en la cara y sale la sangre por ahí en cámara lenta. Pero quizá todo eso entra dentro de lo que tiene la película de leyenda. Y en cambio, insisto, los hechos más fundamentales que se cuentan sobre los James y los Young en la película son todos realmente ciertos y muy comprobados. Sobre todo porque, no por solo la historia de ellos, sino también por la historia de los detectives Pinkerton,
que yo creo que es muy interesante su aparición en esta película, porque Sí, están que más o menos... aquí les atacan al pobre granjero, no le dan ni una oportunidad. Demostrando quiénes eran en absoluto, pues sabemos que esos hechos son reales. Como ellos. Por ejemplo, el hecho que sí se cambia en la película, pero que es muy fundamental, es cuando los detectives y sus afiliados atacan, digamos, la casa donde suponen que están los hermanos James. Esa noche realmente ahí se acercan unos personajes y avisan a una mulata que trabajaba, que es la que da la alarma. Y en aquel momento realmente quien está dentro es un doctor, el doctor Samuels.